bellas palabras de vida. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 8 al 13. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Gracias a la misericordia del Señor. Quiero hablar con la ayuda del Señor con el tema el triste epitafio de un elegido. El triste epitafio de un elegido. Epitafio es la inscripción que se pone encima de una tumba. Hay epitafios que son alegres, evocan alguna proeza, algún seudónimo, alguna frase que identificaba a ese personaje en vida. Por ejemplo, el tigre de Gualey. Por ejemplo, el rey de la selva. Por ejemplo, el gran músico, etcétera. Hay epitafios que son alegres, hermosos. Hay epitafios que son tristes, porque recuerdan algo que nos trae dolor en el alma. Al leer esta porción bíblica, mis ojos se posaron en este versículo 13 y le puedo asegurar que mi alma se sacudió. Mi espíritu fue conmovido con esas palabras. Así murió Saúl. Y me llega a la mente, ¿quién fue Saúl? Amigos y hermanos, la muerte no respeta a nadie. A nadie, absolutamente nadie. Los chicos y los grandes, los ricos y los pobres, los letrados y los analfabetas, todos morimos. Pero a pesar de que es una constante que no podemos obviar, no podemos soslayar, también tenemos que reconocer humildemente que hay muertos especiales. Usted dirá, pero eso es acepción de personas. No, eso es realidad de la vida. No es lo mismo un Juan de los Palotes que un presidente. Cuando se muere un cualquiera por allá, aunque el fenómeno es exactamente igual desde el punto de vista físico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista filosófico, desde cualquiera de esos puntos de vista, desde el punto de vista social, no es lo mismo. Hay personas que cuando se mueren, la bandera la ponen a media asta y declaran 3 días de duelo. Y no hay trabajo. Hay otros que se mueren y la gente lo sabe a los 3 meses que se murió. Ni cuenta se da que se murió. Entonces hay gente que uno piensa, por bueno, por famoso, por malo, por lo que sea. Pero hay gente que uno piensa, no debe morir. Pero el que usted piense que no debe morir, no quiere decir nada, porque como quiera se va a morir. Entonces hoy queremos tratar acerca de alguien que fue de manera especial beneficiado y bendecido por Dios, con grandes privilegios, mayores que lo de cualquiera de nosotros probablemente. Pero yo pienso, y usted me dará la razón, que generalmente lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina.
Yo prefiero terminar bien. Quizá el comienzo yo no lo determino. Quizá no depende de mí cómo yo nací. Cómo yo me crié no dependió de mí. El inicio no dependió enteramente de mí, pero el final sí. Yo pude comenzar como cualquiera, pero puedo terminar como algo especial. Y es una lección que todos debemos aprender. Aquí, en estas porciones bíblicas, gracias a la honestidad de la Biblia, nos llegó esta historia con todos sus colores. Porque el Señor no esconde nada. A veces nosotros le pasamos un paño tibio. Lo envolvemos para que la gente no lo vea. En la Biblia está todo como fue. ¿Por qué? No para enrostrar a aquel que murió, sino para que nos cuidemos nosotros. Para que usted, amigo, usted, hermano o hermana, vea si a fulano le pasó. Yo no soy mejor que él. Tengo que cuidarme. O sea, es una lección que no solo fue para Saúl, sino también puede ser para cada uno de nosotros. Hay preguntas que a veces como que nos inquietan. Por ejemplo, ¿puede fracasar un elegido por Dios? ¿Puede alguien que Dios haya escogido para una obra especial fracasar? ¿Puede desenfocarse y fracasar por un simple descuido esa persona? Si Dios lo llamó, si Dios lo revistió de su gloria y de su poder, ¿puede fracasar esa persona por un simple descuido? Estamos nosotros, porque alguno puede pensarlo, como que hay algunos que están blindados. Hay gente que se cree que está blindado contra los ataques del maligno. Mire, no hay tal cosa. Nadie está condicionado o destinado por el hecho de haber sido bendecido. No, que a mí no me toca. El diablo no me toca a mí. Mientras tú estés cobijado por la gracia de Dios, el diablo no te toca. Pero si te descuida, hay peligro. ¿Quién era Saúl? ¿Quién fue Saúl? ¿Cómo comenzó Saúl? Hay procesos que nosotros a veces no los soportamos, que no tenemos la capacidad de asimilar lo que Dios está haciendo. Hay gente que Dios lo ha bendecido por pura gracia y se le van los humos a la cabeza. Se desenfocan. Se creen mejor que su compañero o su compañera, que su vecino. Y ya no soportan al otro porque ellos son mejores. Hay gente que cree que cuando consigue 3 centavos ya es especial. Hay gente que cree que cuando por la misericordia de Dios consigue un título, ya no se puede juntar con la chusma. Hay gente que cree que en determinados sectores de la sociedad vive la gente la gente especial, la gente que tiene sangre de otro color. Y yo me he dado cuenta que nadie es mejor que nadie. Y también que nadie es peor que nadie. Yo me he dado cuenta que en los sectores más empobrecidos aparece gente noble. Y en los lugares más encumbrados aparecen gentes indeseables. O sea, donde quiera se cuecen habas. He descubierto también que la universidad no cambia a la gente. A veces la instrucción no cambia. Lo que le da es herramientas nuevas para que hagan daños peores. Usted se imagina uno que tiene corazón de criminal,
que lo enseñen a manejar la bomba atómica. Primero habría que cambiarle el corazón antes de enseñarle eso, porque va a acabar con el mundo. Entonces, a veces nosotros no soportamos lo que Dios hace con nosotros. No somos lo suficientemente humildes para entender que no vinimos, no trajimos nada y nada nos vamos a llevar. Y usted nos ve como caminando por las nubes, creyéndonos lo que no somos. Este proceso, Saúl, por ejemplo, ¿quién era Saúl? El origen y el estatus de Saúl sorprenden. Fíjese, según dice 1 Samuel 9:21, Saúl venía de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus. No sé si ustedes saben lo que es tribu, pero creo que la mayoría sabe lo que era una tribu, que era una familia de los 12 hijos de Jacob, que cada uno se llamó por el nombre. Esa familia se iba a proyectar en el futuro y Dios iba a tratar con cada una de esas tribus, que era la que iban a poblar y a gobernar. Hubo una tribu que no le dio heredad ni le dio gobierno, porque su trabajo era espiritual. Se trató de la tribu de Leví. Eran 12 tribus. La más pequeña de las tribus, la de menos gente, la de menos categoría, era la tribu de Benjamín. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, la más pequeña. Y dentro de la tribu de Benjamín, Saúl pertenecía a la familia, o una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín, que era a la más pequeña. La familia de Saúl se componía de 3 personas: su papá, su mamá y él. Él lo dice ahí en 1 de Samuel 9:6. Yo pertenezco a la tribu más pequeña y a la familia más pequeña de la tribu más pequeña, que es la tribu de Benjamín. Ahora, este muchacho que pertenecía a la tribu de Benjamín, Dios lo tenía para un propósito. Porque, amigo, Dios no tiene que ver de dónde tú sales. Dios no tiene que ver quién sea tu familia. Dios no tiene que ver que tú salgas del hoyo de Chulín, o de Mono Mojado, o de Quijaquieta, o de Nivaje. Dios no le importa cuál es tu estirpe. Dios no le importa quién es tu familia. Si Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer por encima de la cabeza del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Dios le dio la gana a Dios de fijarse en Saúl. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar al Señor que por qué se fijó en Saúl. Pero lo cogió para una obra a Saúl. Entonces, Dios lo llamó, Dios lo buscó, Dios lo ungió, Dios lo preparó y Dios lo montó. Saúl, como hijo único, Dios lo manda, el papá lo manda, Cis. Se le perdieron las asnas. Los animales vivían sueltos. Y de repente un animal se iba por otro lado y los otros lo seguían y se perdían. El papá de Saúl lo manda a buscar. Dice: mi hijo, se me han perdido las asnas, tiene que ir a buscarle porque yo estoy viejo, etc. El muchacho se va con algunos ayudantes a buscar las asnas. Se pierde, no la encuentra por ningún lado y está ocupado buscando sus asnas. Entonces ya dice: bueno, ya yo no voy a encontrar esas asnas. Ya esto, papá lo que tiene que estar preocupado ahora por nosotros. Porque que se pierdan las asnas, pero que no nos perdamos nosotros. Entonces ya hace tanto día, papá tiene que estar ahora preocupado no por las asnas, sino por nosotros. Así que vamos a regresar. Y dice el criado, le da un consejo. Fíjese, Saúl está ocupado buscando las asnas de su padre. No las halló. Yo pienso que Dios se la escondió. Me imagino yo. Dios se la escondió porque había algo que Dios quería hacer. No la encontraron. Entonces cuando ya van a regresar, 1 Samuel 9:6, el criado le dice:
un consejo del que menos sabe. El líder era Saúl, pero el criado es que le da una idea. Le dice, pero mi señor, en esta ciudad hay un varón de Dios. Mire, hermano, amigo, que Dios bendiga la ciudad donde hay varones de Dios. Cuando hay un varón de Dios, el barco no se hunde. Es como cuando usted ve un avión y dice, no, que el barco está fallando el avión. Y viene uno y se levanta y dice, mira, aquí hay un varón de Dios. Aquí hay una mujer de Dios. Que se ponga de pie y haga una oración. Que esto no se va a caer. Entonces el muchacho dijo, bueno, todo está perdido, ya no aparecen las asnas. Entonces dice el muchacho, en esta ciudad hay un varón de Dios. Saúl entendió perfectamente lo que eso significaba. O sea, cuando hay un varón de Dios, lo que tenemos que preguntarle a él, ¿qué hacemos? Porque el varón de Dios tiene su mente clara, está en comunión con Dios y siempre tiene un consejo sabio y sano. Mi señor, en esta ciudad hay un varón de Dios. Oye, yo quiero pasar de ahí, pero no puedo. Y yo me pregunto, ¿en tu ciudad hay un varón de Dios? ¿En tu familia hay un varón de Dios? ¿En tu país hay un varón de Dios? Entonces las asnas no se pierden. Van a aparecer. El problema no te va a arropar. El país no se va a hundir. No importa cuánto paquetazo manden. Aquí hay varones y varonas de Dios. Y aunque la tierra se seque y no haya fruto en los corrales, no haya vaca en los corrales, aunque se seque la teta de la vaca, Jehová proveerá. Oh, gloria a su nombre. No somos nosotros los llamados a buscar la forma. La forma la tiene Dios. Nuestro trabajo es creer. Aleluya. En esta ciudad hay un varón de Dios. Y sigue diciendo el criado. Es un hombre muy respetado, con razón. Todos los varones de Dios son respetados. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto que buscamos. O sea, están buscando ayuda y van a ir donde el varón de Dios, porque estaban en la ciudad donde vivía el varón de Dios. Después de mucho caminar, de mucho preguntar, de mucho topetar, de mucho doblar y enderezar esquina y doblar calles, en el capítulo 9, versículo 14, sigue diciendo, primero Samuel, ellos subieron entonces a la ciudad y cuando estaban en medio de ella vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. El varón de Dios era el profeta Samuel. Un día antes, óigase bien, un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había dicho a Samuel esta revelación: mañana a esta hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Había una situación política y social en Israel. Había un desorden, o no había institución, había un desorden social. Entonces el pueblo está clamando por un rey, porque el pueblo tenía el modelo de sus vecinos y quería ser igual que los demás para entrar en el concierto de las naciones. Queremos un hombre, uno de nosotros, que sea rey. Entonces Samuel está orando, es una historia larga, pero llegaron en la negociación Dios y Samuel. Dios llegó a decirle a Samuel: está bien, le vamos a poner un rey a Israel. Entonces el trabajo de Samuel ahora es encontrar ese rey. Dios le dice: mañana a esta hora yo enviaré a ti al hombre que va a ser el rey. Pero
Saúl lo más lejos que tiene, lo más lejos que Saúl tiene, es que después de no encontrar los burritos y las burritas que estaba buscando en el desierto, el profeta lo está esperando para ungirlo como rey. Son historias que misteriosas, hermano. Porque el muchacho lo que está buscando es sus asnas. Y va donde el profeta a preguntarle cómo encuentra las asnas. Pero le dije ahorita que había un propósito con él y Dios lo iba guiando. Pero escondió las asnas para que él dejara las asnas tranquilas y se enfocara en el hombre de Dios. Ya Dios había hablado con Samuel y le había dicho que le iba a enviar el hombre al cual tenía que ungir como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Cuando llega Saúl a donde Samuel, Samuel viene hacia Saúl, pero Saúl no lo conoce físicamente. Y le pregunta, ¿dónde vive el vidente? ¿Dónde vive el profeta? Se confundía vidente con profeta. Pero vidente no era más que un sabio que basado a su experiencia predecía el futuro. También se le confunde o se le mencionaba paralelamente con el profeta que por parte de Dios anunciaba el porvenir. El caso que él está buscando al vidente para que le resuelva el problema de las asnas. A veces nosotros estamos buscando a Dios para que nos resuelva un problema y Dios tiene otro propósito con nosotros. A veces yo recibo un golpe en la calle, una enfermedad o algún problema, un contratiempo, y yo caigo en la iglesia. Digo, necesito estar en oración y ayuno para que Dios me ayude a resolver aquello. Aquellos son las asnas. Dios permitió que las asnas se perdieran para que tú vinieras al altar a buscar el rostro de Dios. A veces hay conflictos que se producen en nuestra vida para hacernos doblegar en la presencia de Dios. Y eso le pasó a él. Él no conoce al profeta. El profeta viene hacia él y ninguno de los dos se conoce. Oiga, eso es grande. Samuel buscando a Saúl y Saúl buscando a Samuel. Y Saúl, un muchacho apuesto, altísimo, fuerte, elegante. Ve ese viejito que viene con un bastón y dice, bueno, este viejito debe conocer mucho y debe saber, tener una idea de dónde vive el profeta. Lo más lejos que tiene es que ese viejito era el profeta. Y lo más lejos que tiene el viejito es que ese muchacho es el rey. Y se juntó el rey y el profeta y no lo sabían. Mira a ver si tú me ayudas a ver dónde encuentro yo al vidente. Saúl no sabía lo que estaba pasando ni con quién estaba hablando. Versículos 18 y 19. Oiga lo que dice. Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Le pregunta a Samuel. Samuel respondió, yo soy el vidente. Sube conmigo y mañana te despediré. Y en cuanto a las asnas ya aparecieron. Ya a Samuel le habían dicho, este es el hombre que te mandé. Pero todavía Saúl no sabe que ese es el profeta. Estoy buscando al vidente. Dice el vidente, yo mismo soy. Quédate conmigo mañana. La historia usted la puede seguir leyendo. Habla de cómo cómo el profeta unge a Saúl, cómo lo prepara para ser el primer rey de Israel. Inicia un proceso que llevó a este muchacho del campo, detrás de las asnas, a ser el rey de su nación. ¿Usted cree que Saúl pudo haber soñado eso alguna vez? Mire, por adelantado que uno sea, o que hubiera sido Saúl, yo no creo que Saúl pensó en algún momento de su vida que iba a ser rey, porque ni siquiera en su país había rey. Entonces yo no creo que había pasado por su mente ni había cabildeado. Las bendiciones de Dios no es que usted no va a hacer nada. No es que usted se va a tirar como un holgazán para que Dios lo bendiga. Pero las bendiciones de Dios se consiguen por la vía espiritual. Fíjese cómo este muchacho, cuando el criado le dice, aquí hay un varón de Dios. Óigame, él pudo decir, ¿y a mí qué me importa? A mí no me interesa ver al varón de Dios. Cuando le dijo, aquí hay un varón de Dios, se interesó,
Eso revela que había un respeto por Dios y por su representante en el corazón de Saúl. Saúl no cabildeaba nada, Saúl no estaba exigiéndole a Dios nada, pero Dios tenía algo para él. Entonces Saúl se va, lo ungen, lo preparan, pero llega a ser rey, Dios lo usa, lo bendice, pero como le decía al principio, hay gente como que no resisten la bendición. Hay gente como que se le funde en lo fusible, por lo material o por lo espiritual, porque podemos irnos por cualquiera de las dos vías. Hay gente que cuando consiguen su tremenda jipeta, cuando consiguen su suprema posición económica, cuando lo nombran en un cargo muy importante, ya no conocen a la gente que mire, que lo ayudó, que le dio la comida, ya no lo conoce. Pero hay otro que en términos espirituales, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo usa para hacer algo, ya son más importantes que Jesucristo. Yo escuché a alguien decir en estos días por una emisora de radio, alguien que estaba predicando, me costó entender lo que estaba diciendo, pero eso fue lo que oí y lo que entendí. Esa persona decía que ya nosotros no tenemos que andar detrás de Jesucristo, sino al lado. O sea, somos iguales. Uy, ¿qué es lo que se cree este alacrán? Oh, bendito sea Dios. Hay gente que cuando Dios le da una gotita de bendición, ya no, ni la mano se le puede dar, porque se contaminan. Usted ve que se aíslan en una cuarentena, en una casa blindada, de cristal blindado, para que usted solamente lo vea y lo salude. Y desde allá él le hace así. Gloria a Dios. Eso lo hay de los dos lados, ¿eh? No crea que solamente de aquel lado que hay de eso. Aquí también hay de eso. Hay evangeliquitos que han llegado a unos títulos que ellos mismos se han puesto y se han encaramado en una nube inventada por ellos. Están en una altura en la mente de ellos que nadie los puede molestar. Eso no son cosas de mi incumbencia. Yo estoy a otro nivel. Y se van allá arriba y se les suben los humos a la cabeza. Y el pobre Saúl como que le dio esa cuestión. Tuvo problemas. Llegó un momento en que había una guerra. Lo voy a hacer bien corto todo esto, pero había una guerra y entonces cada paso que el pueblo daba, cada actividad importante tenía que ser bendecida por el profeta o por el sacerdote. Entonces están esperando a Samuel para poder iniciar una batalla que la victoria era de Israel. Pero Saúl se adelantó. Dijo, hemos esperado demasiado y yo voy a oficiar el sacrificio. Algo sencillo desde el punto de vista humano, pero muy importante para Dios. Mire, no violemos los preceptos sagrados porque Dios tiene los juegos pesados. Saúl se equivocó y Samuel le dijo cuando llegó, dice Saúl, bueno, como tú te dilataste mucho, yo quise ayudarte. No me ayude, varón. En la cosa del Señor no ayude. Deje que Dios lo ponga. No se adelante. Deje que Dios lo haga. No se le vaya adelante a Dios. Vaya al paso de Dios. Porque puede tener problemas. En vez de resolver uno, va a complicar la cosa. Entonces, él dijo, bueno, como el profeta que está un poco viejo, quizás se cansó, quizás le dio un dolor de cabeza y no viene, se adelantó y ofició. Terminando él, llega Samuel. ¿Qué pasó? Dice Samuel. No, que yo vi que tú te estabas dilatando mucho y me fui adelante. Lo único que le dijo Samuel fue, locamente has actuado. Hoy iba a ser confirmado tu reino. Pero o sea, iba a ser confirmado para que lo mismo que fue David después, que hasta Cristo vino de su línea, iba a ser Saúl. Pero lo dañó Saúl. Hoy iba a ser confirmado tu reino por generaciones,
pero tú te adelantaste al propósito de Dios. Esto es especialmente delicado, adelantarse al propósito de Dios, porque Dios no juega con eso. Entonces, ahí comenzó la desgracia de Saúl. Ahí comenzó la decadencia de Saúl. Usurpó las funciones del profeta. Desobedeció a Dios más adelante y Dios lo desechó. Tuvo celo de David porque tenía la bendición de Dios que él había perdido. Todo esto es una historia difícil de Saúl. Primero lo que hemos mencionado. Después en otro caso Dios lo mandó a destruir a Amalek. Y él destruyó a Amalek, pero guardó las cosas de valor desde su punto de vista y Dios lo castigó y lo desechó. A partir de cuando Dios desecha a este hombre, se le mete un celo. Porque el carnal es celoso, es envidioso, es peleón, es iracundo. Entonces Dios levanta a David para sustituir a Saúl, porque Saúl no funcionaba. Y Dios le dijo a Samuel: he desechado a Saúl y me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Todo lo que usted pueda estudiar en torno a esta declaración arroja luz sobre un solo tema: humildad. Humildad. Es decir, ¿qué fue lo que Dios buscó para sustituir a Saúl? Dios desecha a un orgulloso. Dios desecha a un soberbio. Dios desecha a un presumido. Dios desecha a un agentado por uno humilde, sencillo de corazón. ¡Oh, gloria a Dios! David era un hombre. David era un hombre que, estando en el solio presidencial allá arriba como rey, como monarca indiscutido, monarca desde todos los puntos de vista, porque con la espada en la mano también era monarca. Era un verdugo. David era un verdugo que a los generales le tenían miedo. Y va un simple profeta, campesino, sin letra, humilde, mal vestido, descalzo, y pide una cita y se la da. Y cuando llega a la presencia del rey, le dice: tú has pecado contra Dios y Dios te va a matar. Y David lo escucha, hermano. Y cuando el profeta le da su mensaje, se humilla. Y el profeta le pone la mano en la cabeza y ora por él. ¿Era humilde o no era humilde? ¿Cuándo Saúl iba a hacer una cosa así? Entonces Dios desecha a Saúl por esto. Y esto es muy común, lo que le pasó a Saúl con David. Todo aquel que no tiene la bendición de Dios tiene celo del que la tiene, envidia al que la tiene, le pone defecto al que la tiene. Saúl no quería saber de David. ¿Y qué le hizo David a Saúl? Nada. Que tocaba para que él tuviera paz. Pero él no soportaba a Saúl. Porque Dios, a David, Saúl no soportaba a David porque Dios estaba bendiciendo a David y a él no. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que Dios te bendiga o no te bendiga? ¿Por qué Dios está bendiciendo a David y a ti te desechó? ¿Quién es responsable de ese desprecio de parte de Dios? Lo que pasa es que cuando usted deja a Dios, se desenfoca del Señor, cuando usted se aparta de Dios, no viene bendición, sino maldición. Entonces usted se pone incómodo. Usted ve que aquel Dios lo bendice, los hijos también, no se enferma, consigue trabajo, pone un negocio de lo que sea y le va bien. Y usted que es un verdugo, usted que sabe mucho, usted que estudió, usted que se preparó, usted que tiene relaciones, todos los negocios que vienen para atrás. Dice: va acá, ¿por qué es lo que te está haciendo? Entonces usted se incomoda con esa persona. No, tendría que incomodarte con Dios. ¿Por qué Dios lo está haciendo así? ¿Será que Dios se equivocó y a quien tiene que bendecir es a mí? No, es que aquel es humilde de corazón. Aquel ama a Dios. Y tú no amas, solamente te amas tú. Tú nada más piensas en ti. Tú nada más te buscas tú. A ti no te importa más nadie. Entonces Dios no te va a bendecir a ti. ¿Qué hizo más Saúl?
Llegó un momento tan difícil en la vida de este hombre que Dios levantó y lo hizo rey. En el capítulo 28 del primer libro de Samuel, que cuando se sintió acorralado, que todo le iba mal, venían los filisteos a acabar con él, a invadir a la nación, y él sabía que no iba a poder con ese ejército. Desesperadamente buscó a Dios y no lo halló. Hay momentos en que nosotros buscamos a Dios y no lo hallamos. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia o alguien que está escuchando ha tenido una experiencia así. Yo no quisiera, mire, yo no tengo idea la amargura, el dolor, la desesperación de una persona que con el agua al cuello, que no tiene alternativa, que no hay salida, que no hay esperanza, que todo está en contra y busca a Dios y Dios le da la espalda. Único caso en la Biblia que Dios le dio la espalda a un hombre que lo está llamando, hermano. ¿Y por qué Dios lo hizo? Dijo Samuel en una ocasión: Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. Y cuando Samuel como profeta intenta intervenir, Dios le aparece a Samuel en vida y le dice: Samuel, no sigas orando por Saúl porque yo lo deseché. Que usted no entiende eso, yo tampoco lo entiendo. Pero está en la Biblia. Y como está ahí, puede repetirse. Yo no quiero que se repita conmigo. Yo no sé usted qué piensa, pero ¿por qué Dios desechó a Saúl? ¿O era que Dios dejó de ser el Dios de amor? Lo que pasa es que Dios se respeta. Dios se respeta. Y a Dios hay que respetarlo. Cuando usted se empecina en relajar a Dios, en jugar con Dios, llega un momento en que Dios le da la espalda. Como Dios le dio la espalda, ¿sabe quién le da el frente? Cuando Dios deja a uno, ¿sabe quién lo busca? El diablo. Saúl sabía eso. Dice: bueno, como Dios no me quiere, yo voy a buscar el otro. Y buscó el otro. ¿Cómo lo buscó? Él había mandado leyes para acabar con los brujos, hechiceros y toda esa cosa en Israel. Sin embargo, había una bruja que se había escapado. La viuda, una bruja en la divina de Endor, se había escapado. Saúl supo de esa bruja y dijo: bueno, como Dios no quiere saber de mí, yo necesito una consulta con Samuel. Esto es misterioso lo que pasa ahí en el capítulo 28 de 1 Samuel. ¿Sabe a dónde fue Saúl a buscar refugio? A donde una bruja. Se disfrazó como que era un cualquiera. Se fue con 2 hombres sin escolta, sin el ropaje de rey. Y llega donde la bruja y pide una cita, paga sus monedas y entra. Y la bruja le dice: ¿qué quieres? Dice: yo quiero ver a Samuel. Y dice: mira, yo no estoy trabajando porque el rey Saúl, ella no sabe con quién está hablando. El rey Saúl ha prohibido el ejercicio de mi profesión aquí y yo no quiero violar la ley. Y dice el paciente: no te pasará nada. Yo quiero ver, yo quiero hablar con Samuel, el profeta. Y ella hizo su musaraña y dice la Biblia que subieron cosas y ella se asusta. Usted lo lee ahí en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Cuando ella hace su ceremonia, suben dioses, dice, ella se espanta y dice la Biblia, echó un grito, un clamor. ¡Guay! ¿Qué es esto? Y se queda con los ojos brotados, temblando y no quiere hablar. Y le dice Saúl: ¿y qué pasó? ¿A quién viste? ¿Qué ocurre? Dime qué es lo que está mirando. Dice: yo veo dioses que suben. Sígueme diciendo. Y en medio de los dioses veo un anciano con barba. Dice Saúl: ese es Samuel. Ese es Samuel. Pregúntale. Habla con él. ¿Qué hago con los filisteos que me quieren acabar? Y Samuel le dice: Jehová te ha desechado.
Tu vida está en las manos de los filisteos. Acabarán contigo porque tú no quisiste servirle a Dios. Fuiste desobediente y Dios te desechó. Pero haz algo por mí. No puedo hacer nada. Todo lo que pude hacer lo hice en vida. La pregunta es, ¿era Samuel o no era Samuel? ¿Quién era? Fíjense, hermano, en la Biblia hay uno o dos casos parecidos, que los teólogos lo llaman permisión. Algo fuera de récord, fuera de serie, fuera de categoría, fuera de todo, que Dios lo permitió. Ahora, ¿fue el diablo que hizo subir a Samuel? Mire, el diablo tiene manera de trabajar. Lo que pudo haber hecho el diablo es traer el espíritu perseguidor de Samuel, un espíritu engañador, en nombre de Samuel, para que hablara por Samuel. Ahora, lo que dijo no lo podía decir el diablo. Lo que dijo eso que vio la bruja no lo podía decir el diablo. Ahora, si era un espíritu maligno el que había subido, ¿por qué la bruja se asusta? Gloria a Dios. Lo que la bruja vio fue algo que ella no había visto. Yo creo que Dios permitió. Yo creo que Dios utilizó la coyuntura. Dios trabajó, usó a la misma bruja como medio para reprender a Saúl. Dios permitió a Samuel salir. No se lo permitió al diablo, ni era el diablo. Era Samuel con permiso divino que vino a hacerlo. Porque por dos razones principales. Y esto no es un dogma, esto es una idea concebida a través del estudio de la palabra de Dios. Dos razones principalmente. Primero, lo que dijo Samuel no lo dice el diablo. Y segundo, la bruja estaba acostumbrada a trabajar con demonios. Y ella por poco se muere del susto. Lo que ella vio le empañó la vista. Entonces lo que ella vio no era lo que ella estaba acostumbrada a ver. Era algo, dice, veo que suben dioses. No demonios, ni espíritus, ni seres. Dioses. Porque la categoría, el nivel espiritual de eso que ella está viendo no era lo que ella había visto. Entonces cuando él habla, se nota que no eran los demonios los que están hablando. Porque a veces hemos dicho que hay cosas que el diablo, hay muchas cosas que el diablo puede hacer. Pero hay cosas que el diablo no puede hacer. Una de ellas, dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Usted cree que el diablo puede dar fruto? Del espíritu. Si lo da, no es diablo. Sencillamente, si comienza a tener gozo, paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, no es diablo. Entonces, el diablo no puede dar fruto. Por eso el Señor nos pide a nosotros que demos fruto. Porque el engañador no puede dar frutos. Entonces, ¿qué pasó después? Hermano, cuando uno se desenfoca, cuando uno se aparta del camino del Señor, cuando usted deja de mirar a Cristo, todos los pasos que da es para abajo, se va hundiendo. Entonces Saúl sale de una y se mete en otra peor, sale de esta y se mete en otra peor, salió de toda la que tenía, cayó en la mano de la bruja. Aunque Dios no permitió al diablo trabajar, porque esa es mi convicción, Dios no le permitió al diablo funcionar, sino que funcionó él. Pero la intención de Saúl, ¿cuál fue? ¿Consultar con Dios o consultar con la bruja? Fue consultar con la bruja. Y consultó con la bruja. La bruja quedó guindando también, porque Dios, lo que pasó no era lo que ella esperaba. Ahora, ¿qué pasó después de ahí? Cuando estamos desconectados de Dios, lo mejor que debemos hacer es pararnos y buscar la orientación divina. Porque yo no sé si usted ha oído hablar de gente que ha estado enfermo, gente que va a la iglesia, porque no puedo decir que son cristianos, y en una situación difícil dicen que van a buscar un brujo. El horóscopo, las cartas, los adivinos. Hermano, vamos a ver lo que le pasa a los que buscan eso.
Yo no entiendo dónde está la mentalidad cristiana de cierta gente. Gente que dice que yo no voy a salir porque hoy es día 13, martes 13, viernes 13. ¿Por qué? ¿Y a quién es que tú le sirves? No, mire, sencillamente ese tipo de gente no conoce a Dios, aunque esté en la iglesia. Aunque esté en la iglesia, porque es la antítesis del cristianismo. Usted está comportándose como un negativo del cristianismo. Negativo, usted no puede estar. Entonces, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Aquí pasó algo humillante. No resolvió su problema con Dios. Fue donde la bruja. La bruja tampoco le resuelve. Y sin resolver el problema con Dios, enfrentó a sus enemigos los filisteos. ¿Qué pasó? Usted busca en el capítulo 10 del primer libro de Crónicas y usted encuentra la matanza que hicieron los filisteos. Cuando usted sin Dios, atento a usted, atento a su pericia, usted quiere enfrentar sus enemigos cual sean, usted va a fracasar. Mire, llámele droga al enemigo, llámele vicio, llámele un hombre que no quiere saber de usted, una mujer que no quiere saber de usted, un brujo, malo negocio. Llámele como usted quiera, póngalo donde usted quiera. Si es su enemigo, para usted enfrentarlo debe buscar ayuda de Dios. Si usted va con el pecho, lo van a partir en 4. Saúl dijo, bueno, como Dios me dejó, Dios se atravesó para que yo tampoco pueda consultar con el diablo. Me voy solo. Y se fue a pelear solo. Se fue a pelear con los filisteos solo. Y dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 3 del primer libro de Crónicas: y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todo Israel que habitaba en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, y dejaron sus ciudadanos, sus ciudades, y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Luego que lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra dando la buena noticia: hemos matado al rey y a sus descendientes. ¿Qué hicieron con la cabeza de Saúl? La cortaron de su cuerpo y la llevaron al templo de un dios falso, Dabón. Allá donde un Baal llevaron la cabeza. La espada la llevaron a otro museo. Hicieron escarnio y acabaron con la vida y con la reputación de un hombre que había sido rey, el primer rey de su nación. Yo creo que más humillante no pudo ser el final de Saúl. Ahora, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos y encontrarlo, dijeron: bueno, pero esto es un banquete lo que nos hemos dado. Aquí está el rey y aquí están sus hijos. Vamos a mandar la noticia. Entonces dice el versículo 13: así murió Saúl. Mire lo alto que estaba y lo bajo que descendió. Así murió Saúl. 2 razones. 2. ¿Por qué murió Saúl así? Veámonos nosotros en ese espejo. No es que Dios fue malo con Saúl. No fue que Dios fue injusto con Saúl. No fue que Dios fue ingrato con Saúl. No fue que Dios fue indiferente a Saúl. No. Ese hoyo, esa cueva la cavó Saúl. A veces nos vemos metidos en la profundidad del abismo y creemos que otro tiene la culpa. No, la tenemos nosotros. No tengo hijos. Mis hijos no quieren saber de mí. Tuve 5, pero como si no tuviera ninguno. No tengo mujer, no tengo familia. Analícese.
¿Por qué no tiene familia? Que todos son malos y usted es bueno. Lo que pasa es que usted fue un hombre de la calle que no quiso saber de nadie, que no mantuvo a sus hijos, que nunca supo con qué se tomaron un biberón de leche. Usted nunca supo con qué lápiz o cuaderno fueron a la escuela. Usted no le puso el nombre, usted supo engendrarlo. Y su mamá lo hizo todo. Ahora ellos no quieren saber de usted porque usted no quiso saber de ellos. Y eso le pasa a las mujeres también, que dicen que no tienen una hija que se acuerde de ella. Averigua cómo fue tu vida. Aunque eso no es absolutamente determinante, porque puede haber un cambio en el proceso y usted puede encontrarse con Dios y cambiar de vida, pero a veces lo que sembramos lo cosechamos. Lamentablemente lo que sembramos lo cosechamos. Entonces, ¿quién era Saúl, rey de Israel? Un hombre que Dios levantó, un hombre que Dios bendijo, un hombre que Dios distinguió entre todos sus connacionales. Entonces muere como un cuadrúpedo. Como un cuadrúpedo murió, hermano. Tirado en la tierra. Los enemigos después del desastre vienen. ¡Ay, mira a Saúl! ¡Ay, mira al rey! Córtale la cabeza, que esto es un trofeo. Así murió Saúl, un elegido por Dios, un hombre que disfrutó la bendición de Dios. Su cabeza rodó por el suelo junto con la de sus hijos. ¿Por qué? Dice aquí dos cosas. Primero, prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Se burló de Dios, ofendió a Dios, prevaricó, blasfemó, se burló con sus hechos. No hizo lo que Dios quería, hizo lo que a él le dio la gana, su propia voluntad. Desoyó el mandato divino, quiso establecer sus propias reglas. Cuidado con nosotros. ¿Cuál es tu posición, hermano, amigo? ¿Estás tú haciendo lo que Dios quiere o lo que a ti te da la gana? Dicen, en mi vida mando yo, Dios que no se meta conmigo. Eso es prevaricar. Tú estás haciendo lo que tú quieres, Dios te deja que tú hagas lo que tú quieres, pero tiene un punto final. Y ese punto es peligroso. Ahí debemos vernos en ese espejo. ¿Por qué Dios permite la muerte tan horrenda, tan humillante de Saúl? Porque prevaricó, blasfemó contra Dios, número uno. Y número dos, porque consultó a una divina. ¿Cuántas veces dice la Biblia? Yo soy celoso, dice Jehová. Mire usted, la gente no tiene idea lo que está haciendo cuando va a consultar con un brujo, con los seres, con los espíritus, con la cartomancia, con la ojiva, con el horóscopo, con las cartas diversas. La gente no tiene idea que se está metiendo en un terreno del cual nunca podrá salir. La maldición de Dios será sobre tu vida. Nunca te abrirán puertas, te las cerrarán todas. La gente dice, el diablo tiene dos sábanas, una larga y otra corta. Eso es una moraleja. Eso tiene como un mensaje envuelto. No es que tiene dos sábanas y que tiene una corta y una larga. Es que el diablo te engaña. El diablo te suelta viento en popa. No, te voy a ayudar. No, tú me sirves y te voy a dar dinero. Y le da el dinero. Y le da la fama. Pero ay, qué caro sale ese dinero. Ay, si la gente supiera lo caro o lo costoso que es la gloria del diablo. Nadie la probara. Pero la gente engañado va y lo hace. Entonces Dios le dice a Saúl, por eso murió Saúl así, porque prevaricó contra Jehová, no guardó su palabra y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. O sea, ¿quién fue que mató a Saúl? ¿Fueron los filisteos? No. ¿Fueron los flecheros enemigos? No. Eso es como cuando aparece un muerto en Colombia, en México. Y aquí también puede ser.
una ejecución, un arreglo de cuentas de eso que hacen, y nadie parece responsable. Y de repente aparece un papelito, fueron los Z, Sendero Luminoso, la FARC. Y entonces fue la banda tal que lo mató. Aquí el responsable, mataron a Saúl, mataron sus 3 hijos. Y dice Jehová, yo lo maté. Ve, cuébrale ahora a Jehová. Mándale al fiscal a Jehová de los ejércitos. Mándale al juez. Mándale a buscar preso. Yo lo maté. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató Jehová? Aleluya. Por bueno, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo mató? Yo no sé si me adelanto demasiado, pero aquí dice, murió Saúl por su rebelión, prevaricó, consultó a una divina y no consultó a Jehová. Entonces dice, por esta causa lo mató Jehová y traspasó el reino a David, su hijo de Isaí. O sea, ahí está claro. Yo no estoy inventando eso. ¿Quién mató a Saúl? Dios. Ahora, ¿bajó un ángel con una espada a matarlo? No. ¿O permitió que otros demonios dispusieran de la vida de Saúl? Y los flecheros que estaban tirando flechas mataron a Saúl y acabaron con Saúl, cortándole, cercenándole su cabeza. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová. Los filisteos fueron el instrumento, pero quien lo mató fue Jehová, el mismo que lo había elegido. ¿Verdad que está fuerte eso? El mismo que lo había llamado, el mismo que le dijo a Samuel, yo tengo el hombre que va a ser rey de Israel. Mañana a esta hora llegará a ti, te enviaré un hombre y tú lo ungirás y él salvará a mi pueblo de los filisteos. Ese hombre era Saúl. ¿Quién mandó a Saúl a donde Samuel? Dios. ¿Quién ungió con aceite delante de Dios? Samuel, el gran profeta, unge a Saúl. ¿Quién pone y defiende y bendice a Saúl? Dios. ¿Quién mata a Saúl? Dios. Contradicciones para nosotros, cosas que no entendemos. Lo único que me enseña a mí eso es que me cuide, porque yo no soy mejor que Saúl. Yo no sé cuántos mejores que Saúl hay aquí. La última Coca-Cola, Pepsi-Cola o Sevenó del desierto. Yo no sé cuánto hay. Pero amigo, si tú crees que eres mejor que Saúl, que te vaya bonito. Pero si tú entiendes que eres igual que Saúl, te puede pasar igual que a Saúl. ¿Cómo te puede pasar? ¿Por qué? Si sigues jugando con Dios. Si sigues relajando a Dios. Si sigues tomando a chanza la verdad del evangelio. Yo no sé si usted sabe que el mundo está temblando. Está vacilando. Esto se está acabando. No porque lo diga aquel hermano de Oakland. Es que la Biblia lo dice. Las señales que están ahí son demasiado claras y contundentes. La tierra no puede soportar más. Es que no se puede. Caracas, Chihuahua, Colombia, en América se están cayendo a pedazos. Usted ve que hay más de la mitad de los asesinatos en esos pueblos no salen en los periódicos. Es que no caben. Decía un periodista, mira, aunque dediquemos un periódico solo a eso, no caben. Que aparece 73 en una furnia. Que aparecen 80 en un furgón, muertos, cadáveres. Que aparecen en una cueva. Que mataron tantos niños, mujeres embarazadas. ¿Quién la mató? Gente que se comportan como bestias salvajes, porque ese es el mundo de hoy. O sea, yo no concibo dentro de 20 o 25 años, si esto continúa como va, si el mundo podrá sobrevivir. Un reportaje en estos días decía que en Caracas más del 50% está armado de la ciudadanía. Y más de la mitad de eso no tienen una sola arma, sino 2 y 3. Y hay paz, y hay tranquilidad, y se puede vivir en un mundo en estas condiciones. La gente se va a comer viva uno con otro.
se van a comer literalmente, se van a comer. Entonces esto se está terminando. Y mientras esto se termina, ¿qué debemos nosotros hacer? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Muera o viva, cerca de Dios estoy mejor. El triste epitafio de un elegido. Así murió Saúl. Padre, gracias te damos. Muchas gracias. Al escuchar la palabra de Dios predicada, debemos tomar una decisión a favor o en contra. Si la tomas a favor es porque